La generación de derechos humanos. Primera generación de los derechos humanos. Segunda generación de los derechos humanos. Tercera generación de los derechos humanos. Cuarta generación de derechos humanos. Quinta generación de derechos humanos. Bibliografía. Veamos. Ahí está la globalización de los derechos humanos. Eso ocurrió en Sevilla, en 2003, en la cuarta jornada internacional. Paz de derechos humanos. Paz, que no más recuerdo. La cuarta jornada internacional de derechos humanos Sevilla. Seguimos. Veamos las generaciones de los derechos humanos, las generaciones de los derechos humanos. Una de las clasificaciones más conocidas de los derechos humanos que deben a Karen Basak, ya fallecido. Karen Basak, en su obra Las dimensiones de los derechos humanos, aunque últimamente encontró impugnadores en la Universidad de Mendoza, Carlos Massini, en Argentina, y Eduardo Rabosi en la Universidad de Buenos Aires. Seguimos. El primero, Massini, habla de una inflación de los derechos humanos, y el segundo, Rabosi, de un cliché en los derechos humanos, que va en contra del principio de integridad e indivisibilidad de los derechos humanos. Sin embargo, no olviden que lo que más odian los sectores de poder es el principio de integridad, de indivisibilidad, de complementariedad e integridad de los derechos humanos. Eso ya te odian si habla de que los derechos humanos son indivisibles. ¿Por qué? Porque ellos el derecho al trabajo que quieren dar menos nivel. El derecho de huelga y todo menos nivel. ¿Bien? Entonces, un cliché que va en contra del principio de integridad e indivisibilidad de los derechos humanos. Sin embargo, siguiendo la tendencia dominante y muy útil desde el punto de vista teórico, se clasifican los derechos humanos de acuerdo al punto, no porque sea uno más que otro, sino de acuerdo a su aparición en el tiempo y su reconocimiento. De su aparición en el tiempo y su reconocimiento positivo, primero en tres generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos, segunda generación, tercera generación, y se tiende a ubicar una cuarta y quinta generación de los mismos que los derechos humanos en Internet, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, como en el libro de, ¿no? que ha publicado, ¿no? Se ha publicado sobre los derechos fundamentales, César Landa, en los derechos fundamentales y la inteligencia, con la inteligencia artificial y los derechos fundamentales. Primera generación de los derechos humanos. Primera generación de los derechos humanos. La primera generación de los derechos humanos es la generación de los derechos de la libertad. La segunda de la igualdad. La tercera de la fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa. Pero como fraternidad es demasiado humana, lo cambiaron por solidaridad. Fraternidad es más hermoso que el término solidaridad. Por eso Castañeda y la derecha le pusieron partido solidaridad, no fraternidad. Porque fraternidad, dice el Papa Francisco, es la amistad social, el amor al prójimo y la ayuda al semejante necesitado. ¿Qué va a manejar eso? Nada. Entonces, primera generación es la generación de los derechos de la libertad. Son los derechos civiles y políticos al pasar la sociedad humana, de los derechos estamentales a la universalización de los derechos humanos. Obra del constitucionalismo liberal anglosajón y de la Ilustración francesa, impulsó después por las Cortes de Cádiz del 19 de marzo de 1812. Si ustedes ven en internet, pongan así una Universidad Nacional Autónoma de México, punto raya peruanos de la Corte de Cádiz, y después ponen mi nombre, el discurso que di en Madrid, en la Real Academia, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, a las 12 del día del 16 de mayo, día siguiente al día de Madrid, día de San Isidro, del 2011, que es el
hablé ahí. Y fui el único que hablé de memoria, porque todos, yo y el de México, porque casi todos los decanos de corredor del mundo hablaban y de España con papel. Yo no sé qué diablos, si ese día había tomado alguna buena y además un buen café, porque el café es sabio. ¿Ah? Para mí la vida es gato sin café, además de la familia. Pero también me gustan los perritos y todo tipo de animales. ¿Ah? Todo tipo de animales. Hasta esos que la gente los mata y yo no creo que deben matar. Todos siempre hace un pacto con las arañas de no agresión, pero también te respeto. ¿Ah? Pero ese es Francisco de Asís. ¿Ah? Clara de Asís. Rita de Castro. ¿No? Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea General Francesa, aquel 26 de agosto de 1789, defiende los derechos naturales y fundamentales del hombre en 17 artículos que fueron estimulados por la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1780. ¿Quién tomó la Bastilla? Solo la burguesía revolucionaria, no. La canalla parisiense. Y ser canalla es malo, no. Ser canalla es algo lindo, es ser pueblo. Pero como dice Federico Nietzsche en Genealogía de la Moral, han empleado las palabras de dos sentidos racistas, clasistas. Podemos negro como algo malo, ¿ah? Blanco algo bueno, ¿ah? Noble algo bueno. No. Es la Genealogía de la Moral de Federico Nietzsche. Entonces, ahí está, ¿no? En la canalla parisiense es el pueblo, canalla es pueblo, cuando dice canalla es el segundo pueblo, pero el pueblo usaron en el sentido peyorativo, ¿no? La canalla, por eso es que la marsellesa es la canalla. ¿Ah? En lo que asaltaron los 8 torreones de la Bastilla. ¿Y a quiénes los metían en la Bastilla? A los filósofos, a los teóricos, que los metían solo como filósofos, no, te crean delitos. Así no hayas cometido, te ponen delitos. Eso se llama invento, te crean. O que no te fabrican y no te siembran, sembrar, se llama sembrar. Entonces, en 1793, por eso Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, él vivió de 460 al 400 a.C., en la historia de la guerra del Peloponeso dice, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Y también en la lucha política la primera víctima es la verdad. Y el pueblo siempre faltaba la verdad. El pueblo cuando invadieron Irak, los norteamericanos de Irak dijeron que tenían armas de destrucción masiva, falso, no tenían. Pero ya habían invadido, porque siempre necesitan una mentira. Este es Danilo Solò, el íntimo amigo de Luis Ferraioli, filósofo de la seguridad y fallecido. Menor que Ferraioli, pero fallecido. Danilo Solò, el libro se llama así, anoten, Danilo Solò, Z-O-L-O, La justicia de los vencedores, de Nuremberg a Bagdad. La justicia de los vencedores, Danilo Solò, de Nuremberg a Bagdad, donde escribe que el delito, el más grande delito de lesa humanidad es haber perdido la guerra. Al que pierde le echan la culpa de todo. ¿Ah? El que gana puede ser el más criminal de la historia, pero aparece como bondadoso, incluso da conferencia de prensa, aparece triunfante, o el caso sería de Donald Trump, que en mi tiempo fue San Marcos hubiera salido a las calles todos, hasta la derecha le hacemos salir de calle. ¿Ah? No hubiesen perdido. No, pero fue otro momento, que la mañana vi uno que entró con patinete a San Marcos de arriba. Dije, este pobre muchacho es inteligente porque por algo es ingresado, pero está casi perdido para la suerte de los humanos. También un discurso del 4 de febrero de 1900, dice 600 millones de latinoamericanos casi perdidos para la suerte de los humanos. ¿Ah? Digo menos, creo que eran 200 millones, ahora son 600. Entonces, en 1793, Olympe de Gouges, sepan, caballeros y damas, que es la más grande mujer de la Revolución Francesa. Olympe, y otras también, pero él es la distinción más grande. Olympe de Gouges vive de 1748 y es ejecutada el 3 de noviembre de 1793 en la guillotina. En 1793, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
en 17 artículos, que luego se positivan o se positivizan e internacionalizan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobado en París la madurez del 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, complementada con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquel 16 de diciembre de 1966, que fue la derrota de los poderosos. Imagínate que un 16 de diciembre de 1966 en Nueva York, en la Asamblea General, se aprobaron 3 pactos: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de Derechos Civiles. Muchas se enfermaron porque ahí ya no podían. Claro, formalmente siguen tarpaneando, choreando, indiando, humillando a la gente, pero de acuerdo al derecho ya no pueden. Ya se fregaron en el día. Pero nosotros veíamos y no teníamos mucha fe. Creíamos que era solamente, pero después nos dimos cuenta que era bueno utilizarlo. Igual cuando la Convención Americana tuvimos que era también parte para evitar revoluciones como la de Fidel en Cuba. Claro, quitarle las banderas a los luchadores para enarbolarlos ellos, como decían los chinos, criticando a los que criticaban al partido de Mao. Agitan la bandera roja para destruir la bandera roja. Hay gente que también se pinta de rojo, se hacen los izquierdistas que son falsos. Agitan la bandera roja para destruir. Cuando hablan que no tiembla, así por dentro no tiembla. Agitan la bandera roja para destruir la bandera roja. Yo leía todo esto, me leía todos los pejines Informa, las revistas, periódicos, como pude, todos los lugares de Vietnam. Yo presenté aquí en el Salón General el 21 de julio de 1971, siendo presidente de la gloriosa Federación de San Marcos, presenté, pero era como digo, una multitud, miles que había, porque la gente estaba hasta el patio de Leta, sino que no cabían acá en San Marcos, afuera gente, ¿ya? Presenté al gobierno revolucionario, provisional de Vietnam del Sur, que todavía combatía en la jungla del Vietnam contra el ejército más poderoso de la tierra. Los presenté y me tiré un discurso sobre Vietnam y la gente estaba full, y vino una vietnamita linda que le dimos un ramo de hoy linda, qué abusivo traer una linda ahí para ganar a la gente. Ya, y vino vestida de blanco, así chinita, ¿no? Y le dimos, ¿no?, un ramo de flores, ¿no? Y así, y el símbolo de San Marcos. Como también yo recibí al gobierno, a la guerrilla del Frente de Nicaragua, del Frente para Mundo Martí, otro, y recibí a Ernesto Cardenal ahí en el Bosque de Letras. Yo he parado junto a Ernesto Cardenal y digo, ¿sabes qué me dijo Ernesto Cardenal, el más grande poeta de Nicaragua, ya fallecido? Me dijo, usted está ubicado, porque yo le detallaba punto por punto la guerra de Nicaragua. Igual que el día que estuve en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, el 16 de mayo del 2011 a las 12, yo detallé toda la Constitución de Cádiz y los peruanos que estuvieron en las Cortes de Cádiz. Lo puedes ver en internet, es una síntesis de que lo publicó México, pero fue un día formidable, porque cuando salí como después el frontista de Camelí. Me seguían y me llevaron a un comedor de la Edad Media. Y ahí había tantos cubiertos, pero me acordé de la abuela que me dio el mejor consejo. Ya fue un montón ahí de cosas de usar, y todo eran pitujazos y todo. Pero mi abuela me dijo, donde fuere, haz lo que viene. O sea, yo miraba así de reojo, miraba cómo ponían los tapetes, ¿no? Y cómo agarraban las cucharas, cómo se veía, qué hacer, qué comer primero. Tienen ahí que ser finísimos. Y si no saben mirar así, pero mirar sin rocha, hay que mirar sin rocha. Así. Oye, ni los pitujos, hablaba de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, que yo mandaba, si no, me da miedo, me meto. ¿De qué nos vamos a la Real? Ya vamos. ¿Qué vas a hablar? Sí, linda mi palomita, linda, viva las palomas del mundo.
¿quién está rendiendo el homenaje ahí a mi pueblo? Las quería tanto las palomas, ¿no? Y teníamos palomas como canchas. ¿Por qué? Porque yo nací en Trujillo y me crio en Moche, donde había tierra de agricultura. Por eso tengo el espíritu campechano. Porque yo he estado sobre la ciudad que tiene un soberbio. Yo gané el Colegio de Lima por ese carácter de saber tratar a la gente. Así, sencillo. Los primeros que saludo son los humildes. Yo acá primero saludo a los que barren, después a los que fueron. Y cuando era decano, recibía y un día llegaron gatos y era el gato acá. Un día llegaron. Ese salón, no, el 141. El 141 adoptó los cachimbos el año 82, adoptaron una perra que estaba con sangre. La curaron, le pusieron la cachimba, todos dije, traían alimentos para ellos. ¿Ya? El color se puso sanísimo y bonita. Y después tuvo un montón de hijos la cachimba. Le pusieron de chapa la cachimba. ¿Ah? La cachimba. ¿Ah? Pero creo que todos los perros que viven en la ciudad universitaria vienen de ella. ¿Ah? Son sus descendientes. Fue en el aula 141. El ser humano que no quiere los animales es bien difícil que quiera las personas. No puede ser muy dedicado a un tipo, pero hay que siempre tener cariño por los animales. Por eso es que la quinta y sexta generación de los derechos humanos han debatido sobre los derechos humanos de los animales. Por eso es que a una gorila en un país, en un lugar de Argentina, hay una resolución donde se considera la gorila para que tenga, porque estaba sola, había muerto sus compañeros, y tenía derecho la gorila a que la lleven a un lugar donde estar con su especie. Y ahí declaró la resolución de Argentina que los gorilas son personas no humanas, pero que tienen derechos. Personas, ahí vi por primera vez, personas no humanas. Mira qué linda, de bella cantidad, gallinas, pavos, patos. De este tamaño eran las, mira, azúcar del suelo acá, lenteja del suelo acá, arroz del suelo, todo era del suelo acá. ¿Por qué? Porque el tío tenía una hacienda del tamaño de una provincia y todo lo regaló al pueblo. ¿Y quién es ese tío? El que está abajo. ¿No ha visto una estatua sin nombre, sin nada? ¿Sí? Un narizón. Que mandaba a Luis Felipe, la puede usar por internet, Luis Felipe la puede usar. El 1 de abril cumple 100 años, cumpliría 100 años. Murió de 39 años combatiendo por la reforma agraria. Bueno, entonces, el 13 de mayo de 1968, este libro lo encontré así, por esa curiosidad que tengo en los libros viejos. Pero es que esto lo encontré en el mismo 68, no era libro viejo, era nuevo. Fue el 13 de mayo de 1968, en el punto 13, la proclamación de Teherán, meses antes de cumplir el 20º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y en esta proclamación de Teherán, en la proclamación se establece esto que odian los poderosos, la indivisibilidad de los derechos humanos. ¿Acaso solo los derechos civiles políticos? Y los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos sindicales, y el derecho, y los derechos de nuestros hermanos indígenas, que son los indígenas son igual que uno, sus hijos los indígenas son igual que mi hermano, que mi hijo, no es más ni menos. Así es. Pero yo de chico tenía miedo a los indígenas, llegaban así con plumos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habían educado en la educación racista, clasista, anti-indígena, no la familia, sino en el conjunto, ¿no? En general. ¿No? Yo preconizaba los derechos, ¿no? Entonces, pasamos, no olviden la proclamación de Teherán. En el punto 13, los derechos humanos son integrales, indivisibles y complementarios. Segunda generación de los derechos humanos. Veamos la segunda generación de los derechos humanos. Pero en el intermedio lo vieron salir, ya había dejado un huevo pasado, pero sin ya, se cascaró y lo comimos un poco. Ok, y en la mañana dejé papa ahí, con un poco de papa y 2 huevos pasados. Porque Miguel de Cervantes Saavedra dijo,
No se puede llevar el gobierno de las ideas sin el gobierno de las tripas. Y antes que hacer filosofía, primero vive. Hay que comer algo. Claro. Yo ese día que hablé en la Real Academia de Suplemencia de Legislación de Madrid, le metí algunos alimentos en el camino y también café. Pero no café muy grande, sino tipo guayoyo. Anoten guayoyo. Es el mejor café de Guatemala, de Venezuela, Caracas. El guayoyo tiene que ser chiquito nomás, pues de grande no es buen café. Son esencias. Así. Y me jalé unos discursos. Pero a veces también cuando venía para hacer justicia, me quedaba para defender en la tarde, comía y me venía un sueño. Pero ¿qué hice para no tener sueño? Café. Y además no hay que comer mucho antes de una defensa, porque el comer mucho te atrofia el cerebro, porque te impide el desarrollo intelectual en el momento. A cierto momento sí, pero hay momentos en que no. Hay que estar más o menos término medio, ¿no? Y hacer una clase, tomárselo. Por ejemplo, ¿cómo vas a tomar magnesio antes de venir a clase? Magnesio se toma cuando no tienes que venir, ¿no? Pero dicen que es bueno tomar magnesio, que evita el cáncer, de males. Pero fruta, sobre todo mi maestro Luciano Castillo, le habla 2:46, Luciano Castillo. Le dije, maestro, ¿por qué se mantiene tan bien usted si ya tiene tanto? Me dijo, vida higiénica y caminar. Y además frutas, lo vi por Camaná, por Azángaro, por ahí, por Lampa, que no venden ahí sandías en pedazos. Agarraba así las frutas. Y después le dije, ¿y usted cómo hace? Si tiene una señora casi 50 años menor que usted. Me dijo una cosa que no les puedo decir. No, ya que digo eso, que yo le voy a hacer la universidad. Me dijo una patada que me tenía mucho cariño. Entonces, segunda generación de los derechos humanos. Y también los defensores humanos no les gustaba que la gente expandía tanto el título de pobreza. Me contó que un día caminando de San Marcos a la Plaza Francia se encontró con Víctor Raúl estudiante. Y él, Víctor Raúl era su mayor. Víctor Raúl 1895, Luciano. Mira, un día antes, su cumpleaños de Víctor Raúl, 22 de febrero de 1895. Cumpleaños de Luciano Castillo, 23 de febrero de 1899. Yo lo pasé a decir a ustedes el mismo día Víctor Raúl. ¿Ya? Dice que un día caminaba con Víctor Raúl a la Plaza Francia y le preguntó a Víctor Raúl, dime Luciano, que era Luciano Castillo Colonna, italiano. Le dijo, quiero el escudo heráldito de los Colonna. Dice que Luciano, que ya tenía la literatura socialista, le dijo, no fastidies. ¿Por qué? Porque las panas, dice, a mí también me metieron esas panas de chico, ¿no? Pero después leyendo y en el sufrimiento y como Arguedas en el sexto, vean la novela de Arguedas en el sexto. ¿Por qué Arguedas escribe la novela del sexto? ¿Saben? Porque vivió en el sexto preso. ¿Qué año lo metieron preso al sexto Arguedas? 1937. ¿Por qué? Porque Benavides era amigo del fascismo italiano y había hecho traer a un general fascista y le rindió homenaje en Lima. Y los sanmarquinos salieron a votar, ¿no? Y entonces lo apresaron a Arguedas porque era uno de los agitadores de la lucha popular. Y estuvo en el sexto y ahí discutían apristas y comunistas sobre cómo hacer la revolución. Y eso está en el sexto de José María Herrera. Es claro. Entonces, segunda generación de los derechos humanos. Segunda generación de los derechos humanos. Son los llamados derechos de la igualdad. Son los que menos quieren. ¿Tú has visto que Alianza para Progreso pone igualdad? Progreso. El APRA ahora pone igualdad, no. Ya ni pone ni pan con libertad. Progreso, desarrollo, libertad. ¿Ya? Por eso Madame Roland dijo libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Cuando te hablen solo de teoría, lleva para la historia. Cuando te hablen solo de derecho, llévalos a la política. Y cuando te hablen solo de libertad, llévalos a la igualdad. Humberto Cerroni, Marx y el derecho moderno. Segunda generación son los llamados derechos de la igualdad. En el siglo XIX, en la lucha de los trabajadores del pensamiento socialista. Y luego en el siglo XX se desarrolla el movimiento de los no alineados, que se aprobó en Belgrado y Yugoslavia en 1961 durante
del gobierno mariscal Quito. Entonces, el 16 de diciembre de 1966 se aprobó en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya están presentes de manera declarativa. ¿En qué artículos? 22 al 27, al 22º al 27º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos de la primera generación civiles y políticos están del 21, artículo 1 al 21. Los derechos económicos, sociales y culturales del 22 al 27 y los otros de la interpretación, su universalidad y desarrollo progresivo 28, 29 y 30, que para Eleanor Roosevelt eran los 30 derechos fundamentales de la persona. ¿Sí? El pacto de derechos de Chantal. Ahorita lo voy a aprender a los nombres. Entonces, ¿tú cómo te llamas? Enzo, ENZ, claro, estoy de acuerdo. Tú tienes un rostro que vas a ser obediente y colaborador eficaz. Bueno, muy bien, como todos. Y ese Daniel, lo que le aconsejo a todas las chicas y a las hijas y a los familiares y sobrinas, nunca dejen solo al hombre, siempre hagan una visita intempestiva en su centro de trabajo, porque él va a decir que está solo, que vive contigo, pero que está separado. Entonces lo mejor vayan y de frente, cuando entren, no solo le den la mano, sino de frente un pico, un beso, en la boca, y dos, y ponte así, así es. Pero antes de que salga, que el hombre va a la calle, no voy a salir, digan. Y de repente sale, te cambia, ¡pam! Y te va. Una vez, siendo yo decano de la facultad, había un padre o una empleada acá y le había dicho que él ya estaba separado de la mujer. Y la mujer vino a verme con tremendo vuelo de barriga. Me dijo, sí, doctor. Mire, hija, tú no tienes que hablar nada. La naturaleza ha hecho que tú te defiendas. Vamos a ir, entras a la oficina, lo ves al pata y ni siquiera leas y no te paseas y exhibes lo que Dios de la naturaleza o el Dios de la naturaleza de Benedictus o Baruch Spinoza te ha dado en la concepción de Baruch Spinoza 1632, 1600. Oye, llegó eso y triunfó la mujer, porque al padre dijeron, como tú no me habías dicho que estabas separado, que solamente estabas ahí, pero pucha, pues triunfó. No tengo que decirme los pesos. ¿Por qué? Porque es así. Y eso es sanísimo. Y yo también, hijo, que debió ser cura en lugar de. Pero no creas, hay cura más mujeriego que 50. Entonces, pase, hijo. Yo me voy exactamente a las 2, ahorita no me voy. ¿Y por qué no te vas a hacer? ¿Por qué? Porque me enseñaron que el deber es lo mejor. Lo que es inteligente. ¿Qué tal, caballero? Se le va a pasar lista. Mi nombre es Camilo Adriano Mato Rojas.